Estaba mirando esta mañana, digo, algunas cuestiones porque lo que he hecho, yo os lo voy a mandar. Estoy intentando ver qué traducción del poema de Parménides eh, puede ser más fidedigna para mandarla, para que la tengáis, como una curiosidad. Incluso estaba procurando de que fuera bilingüe. Eh, no sé si vamos a poder escribir en la pizarra. Bueno. Y entonces me encontré con unos vídeos sobre Parménides en internet. En YouTube hay muchos vídeos, ¿no? Entonces, como yo pongo, estoy buscando cosas de Parménides y he publicado cosas de Parménides, me aconsejan. Bueno, miré así tres por lo menos. Y dije, menos mal que yo no soy un dirigente político o algo, porque, bueno, primero no sería demócrata, eso lo tengo muy claro. Y esto lo mandaba a un campo de trabajo, porque están mintiendo y diciendo barbaridades. Esto lo voy a dejar, no lo voy a editar. Entonces dice uno, da igual cualquiera, escribe así como en una pizarrita, tiene no sé cuántos miles de visualización. Pone, bueno, Parménides dice, trabaja en dos direcciones, metafísica, y ontología. Y ahí, vosotros no sabéis, ya todavía a lo mejor no entendéis por qué, pero ya me empiezo a poner yo. Porque la palabra metafísica no se utiliza hasta la Edad Media, más o menos. Y entonces ya te puedes morir cuando pone meta, más allá, física, más allá de la física. Bueno, ya a partir de ahí casi me empezó a crecer la indignación. Digo, habrá otros vídeos a ver qué dicen. Otro pone, Heráclito versus Parménides. Pues si nunca estuvieron estos señores juntos, uno era más viejo que el otro, en esa época no había internet, no había teléfono, no viajaban, o sea, a ver, ¿y de dónde esa polémica? ¿De dónde salió? Bueno, esto para introducir lo siguiente. Esta asignatura está muy bien asistida, tanto por Escudero como por la otra tutora, yo también voy a explicar los temas lo mejor que pueda, pero hay una cosa que no se puede hacer, es cursar una asignatura con tópicos absolutamente impresentables. Absolutamente impresentables. Yo ya os comentaba la clase pasada que alguien, y también no lo voy a editar, pero ese alguien a lo mejor me escucha, no importa, decía que empezó a hablar de una manera muy así, muy profunda de la esencia del hombre, ¿no? Y yo me quedo pensando, ¿sabemos lo que es la esencia del hombre? ¿Qué estamos diciendo? La esencia del hombre. ¿Qué puede ser eso? Sinceramente, no es una cuestión retórica. ¿Qué puede ser la esencia del hombre? Vete tú a saber qué es la esencia del hombre. No digamos nada cuando en algunos países, por ejemplo en Argentina, mucha gente que quiere ser más profunda todavía pone esencia. Parece que esto es como más profundo que poner esencia, ¿no? Esencia. No tengo ni idea por qué. No es una SC. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible, pero con pruebas, qué es el ser. Porque resulta que para conocer a Platón y Aristóteles, pero sobre todo Platón y Aristóteles, es muy importante que podamos responder a la cuestión del ser. Esto es mi propósito. Ayer hablando con una persona bueno, en realidad es un colega, pero ha sido alumno mío, hablando sobre el espacio y el vacío, me consultó, dice, oye, vamos a conectarnos en Skype para... me interesa mucho qué opinas tú, y me resultó interesante, porque además es un físico. Bueno, profundizamos la noción de espacio, no, perdón, vacío y nada. Pero la nada no. Es un concepto metafórico, se pueden establecer enunciados con sentido, tú puedes decir la nada es y gramaticalmente tiene sentido, pero hay una cuestión muy importante de la filosofía del lenguaje del siglo XX. Lo que no tiene referencia, en el fondo decir Dios es infinitamente bueno, tiene sentido gramatical, pero la referencia a Dios, a ver, ¿de dónde hemos sacado el concepto? ¿Tenemos algún dato que nos permita construir este tipo de conceptos?
Y entonces, hablando de nos fuimos a la ciencia, de la física, y bueno, resulta que, lógicamente, digo yo, la filosofía no es una ciencia, aunque nace como episteme, mejor dicho, nace la episteme y luego lo llamaremos filosofía, pero yo te llevo unos días con esta cosa que me da dando vueltas, pero resulta que yo sí estoy explicando una ciencia. ¿No? ¿Qué ciencia explico yo? Pues historia de la filosofía. Y entonces caigo en la cuenta, llevo tiempo explicando esto de toda mi vida, no es que yo siempre he defendido, lógicamente, porque no se puede ser de otra manera, el carácter científico de la historia como ciencia. Es ciencia, no es una ciencia, no es una ciencia de la naturaleza, es una ciencia histórica. Y tiene el historiador no puede decir cualquier cosa. Tiene que basarse en unos hechos que a su vez esos hechos los testiguan datos, ¿verdad? Textos, documentos, restos, incluso crónicas de otros. O sea, pero de alguna manera trabaja sobre hechos, no te puedes inventar el contenido de esa disciplina científica que es la historia. Es verdad que ante un mismo hecho, una persona, como es una disciplina hermenéutica, puede interpretarlo de una manera o de otra. Eso sí es verdad. Pero eso también pasa en la física y también pasa en las matemáticas y también pasa en la lógica. Hay varias lógicas posibles, hay varias matemáticas posibles y la física también ha tenido que ir sufriendo una serie de transformaciones a partir de Aristóteles. Y no es lo mismo la física aristotélica, que sí, primigenia y básica, muy importante, pero necesitamos la reforma que hizo Newton y otras más que han venido después. Entonces resulta que si nosotros partimos de la base que la historia de la filosofía, y esto vale para cualquier rama de la historia, porque la historia de filosofía, por un lado, es una rama de la filosofía, pero es una rama de la historia. ¿Y en qué nos basamos entonces en la historia? Pues en los textos. Lo que nosotros no podemos hacer es hacerle decir a los autores lo que nos han dicho. Otra cosa es que interpretemos, ¿verdad? Pero lo que no se ha dicho, no se ha dicho. O si lo han dicho pero no lo sabemos, como si no lo hubieran dicho, puesto que se conservan unos fragmentos que son fidedignos, que son, ahí están y que se pueden estudiar. Y hoy en día, lógicamente, las técnicas han progresado muchísimo, las técnicas de interpretación. Ya no estudiamos en traducciones de traducciones. Siempre se ha podido ir al griego, pero ahora se puede ir al griego y todo lo que son la teoría de la interpretación, incluso el tema relacionado con la traducción se ha avanzado mucho. Es una especialidad muy seria la traducción, que por otra parte es una disciplina lingüística. Bueno, ¿todo esto para qué? Para que vamos a intentar buscar cuál es el sentido del término ser, para que nos diga algo, porque si no, no vamos a entender. Porque fijaos, cuando Platón dice que cuando digo diría es porque falta algo, no es que lo diga literal, que el ser es la idea, pero resulta que las ideas no son materiales y las cosas de este mundo, las verdaderamente reales, dicen los traductores, ya veremos por qué traducen así, son las ideas. ¿Y esto qué es? O sea, que podemos atravesar las paredes. Pues esto es una cosa material y por lo tanto lo real es la idea y esto es un mero reflejo, una mera... O sea, podemos atravesar las paredes. Platón estaría mal de la cabeza. A ver, ¿qué pasa aquí? Algo, entonces estará diciendo otra cosa, ¿no? Bueno, hablaba con este amigo y le decía, bueno, partimos de la base, como tú sabrás, que para los griegos ni siquiera existía una palabra que significara nada. Ellos decían me es una negación, ¿no? Y realmente la nada como tal, como expresión, aparece en la tradición bíblica judeocristiana. Y luego eso permitirá explicar la creación, esto es importante para la Edad Media, como que Dios ha creado el mundo ex nihilo, dice el Génesis, a partir de nada. Y bueno, ¿y Dios qué era? Entonces ya uno empieza a decir, no, a partir de nada, y entonces ¿él qué era? O sea, que está Dios, la nada, y luego crea. Esto es imposible, lógicamente. Un tipo también de cosas raras hay aquí. Cualquier concepción filosófica, cualquier concepción del mundo, aunque sea mítica, simbólica,
Si metes a Dios, como es imposible establecer una separación entre Dios y el creador y las criaturas, o todo es Dios o emanación de Dios, y entonces en todo caso sería bastante lógico el panteísmo, donde todo es Dios. Pero el Dios trascendente, separado por un abismo de la nada, aquí no es del vacío, es una cosa absolutamente inconcebible en cualquier aspecto. Bueno. Entonces, bueno, por ahí también fuimos avanzando. Pero yo lo dejé en algo que creo, no sé si os había dejado a vosotros, pero desde luego a él lo dejé porque vamos a tener otra charla. Le digo, bueno, pero de todas maneras, para dejarte tranquilo, te voy a decir que para los griegos el no ser es la materia. Adiós, y lo dejé. Se queda. Sí, sí, porque además el no ser es la materia. Por lo tanto, si el no ser es la materia, el no ser, por supuesto, no va a ser la nada, puesto que la materia no es la nada. Bueno, pues hoy voy a explicar estas cuestiones. ¿En qué nos quedamos en la última clase? Porque os dejé con una cuestión. ¿También con esta cuestión de la materia? ¿O no? Yo he apuntado que toda materia es un ser. ¿Mm? Yo he apuntado que toda materia es un ser. ¿Qué es un ser la materia? No, no, para Parmenides. Toda materia es un ser. Sabes que yo tengo muchas. No te oigo. Toda materia es un ser, creo que dijiste. Toda no. En todo caso, que el ser, que la fisis como naturaleza es material. Eso está en el contexto de los presocráticos, ¿verdad? Porque si se preguntan por el agua, si se dicen que la fisis es el agua, o los 4 elementos, está claro que ellos consideran de que es material. Tiene algo que ver con el ser, tiene muchísimo que ver, porque si nosotros, y está textual en el poema, yo os lo tengo que mandar, porque hay una parte del poema que dice, el ser es uno, es indivisible, el ser es, hablaba con este amigo, y dice, bueno, pero tiene límites, es infinito, le digo, no, a ver, el ser, en tanto es materia, pero el ser en general, no el de Parménides, pero también el de Parménides, en tanto es materia, pues hay una cantidad discreta de materia, o sea, la materia no es infinita, es una cantidad. Hablan del binomio materia-energía. Lo que pasa es que es ilimitado, que es otra cuestión. O sea, no puede haber nada que constriña o limite al ser, ¿verdad? Es porque el ser podría estar perfectamente en un proceso continuo de expansión. Pero eso no quiere decir que la cantidad de materia, si hablamos de materia, no sea siempre la misma, más o menos concentrada, o qué sé yo. Bueno, recapitulamos un poquito. Yo he lanzado cosas, las vamos a recoger. Recapitulamos un poquito. El ser, para Parménides, ahora olvidémonos de la materia un momento, es todo lo que es. Yo creo que aquí se conceptualiza de la manera más amplia lo que es. ¿Por qué digo lo que es? Porque si digo lo real, complicamos. Real ya viene de res latino, por lo tanto son cosas. Lo real es el mundo de las cosas, el conjunto de las cosas. En los griegos podríamos decir que el ser es lo que es, lo que está. Podríamos decir que es lo que está también, sí, podríamos decir de alguna manera. Y por lo tanto todo lo que es un ser. Pero eso ya no sería tanto en Parménides. Pero si avanzamos un poquito, por supuesto, hoy en día podríamos seguir utilizando el concepto, cuando hablamos de ser, todo lo que es un ser. ¿Qué equivale a cuando decimos que existe? Pero ya os dije yo, y si no os dije lo repito, que el término existir tampoco lo podemos utilizar estrictamente, por lo menos ahora, porque tiene una connotación claramente creacionista. Existir significa provenir de, o sea, haber sido creado, creacionista. Es que nuestro lenguaje está henchido de ideas y cuestiones muy relacionados con el judeocristianismo, desde el punto de vista de la filosofía. Entonces, ya nuestro lenguaje por naturaleza es casi, podríamos decir, creacionista y hay un principio y un fin, y hay un Dios, y está casi implícito en el lenguaje. Por eso es muy importante el análisis del lenguaje. Una filosofía a partir de mediados del siglo XX, los filósofos se dedicaron a hacer un análisis serio, estricto del lenguaje de la filosofía y también de la ciencia.
esto que se conoce como filosofía del lenguaje, con autores como Wittgenstein, como Bertrand Russell, etc. Pero en la otra vertiente, la vertiente hermenéutica, el propio Heidegger dice, ya lo hacía Nietzsche, hay que volver a los griegos, Nietzsche era profesor de griego, hay que volver a los griegos para realmente ver cómo se intuye, cómo se conoce el ser, cómo ha ido evolucionando. Ir un poco a las raíces. Heidegger da una cuestión poética que es el lenguaje la casa del ser. Interesante. Estamos en pura poesía, ¿eh? Son dos vertientes que en la filosofía contemporánea se dan de tortas, pero que uno que no tiene por qué optar puede eclécticamente moverse entre una y la otra. La casa del ser es interesante porque en el lenguaje encontramos el ser. A ver qué significa. Bueno. Cuando Parménides da las características del ser en el poema, que dice que es uno inengendrado, imperecedero, es inteligible, o sea que es lo mismo pensar y ser, es lo mismo pensar y ser quiere decir que es inteligible, quiere decir que solo se puede conocer a través de la inteligencia. Por eso que no nos resulta tan fácil, pero no lo vamos a hacer tan difícil, porque estamos abriendo una pequeña ventanita para que realmente podamos entender lo que es el ser sin tener que ejemplificarlo con nada material, ¿no? Simplemente porque... ¿no? Entonces, el ser solo lo podemos comprender a través de la inteligencia. Pero con ese criterio veremos también cuando lleguemos a Aristóteles que cualquier concepto es un producto de la inteligencia, de la razón. Cualquier concepto. Concepto de mesa, de silla, de árbol, es una abstracción, puesto que no hay árbol, hay árboles. O sea, hay una serie de seres, o entes, es lo mismo, que se puede decir esto es un árbol, porque tenemos la idea de árbol. En la lingüística tendríamos que tener en cuenta el triángulo semiótico, no sé si os acordáis. Arriba ponía significado, en esta vertiente ponía significante, referente. O sea que todo término es un significante, una imagen acústica que tiene un significado, evoca en nuestra mente un significado, son las ideas o conceptos, el significado más amplio sería el de ser, y a su vez hay un referente. La verdadera relación semántica, dicen los lingüistas y los filósofos del lenguaje, es la relación significante-significado, no la relación referente-significado, porque nosotros no nos referimos directamente a las cosas. Yo te digo, oye, ¿me dejas el boli? Por favor. Va, ya está. Fíjate, tú lo que has hecho, me has entendido, has hecho inmediatamente, has ido a este referente y entonces vuelves y me lo entregas, ¿no? Esa es la relación que hay. ¿Pero por qué? Porque nos entendemos, porque tú tienes el concepto de boli, que te evoco con mi imagen acústica boli, estos fonemas, forman este monema que es la palabra, te evoco boli y tú inmediatamente, por eso nos entendemos. Los que hablamos en una comunidad lingüística poseemos los mismos significados, bastante, ¿no? Sobre todo en cosas sobre todo en las cosas artificiales, que el significado tiene mucho que ver con la utilidad, han sido fabricados para eso, ¿no? Ya más difícil es decir, por ejemplo, casi podríamos decir qué consiste ser un bolígrafo. Pues un aparatito que escribe, que tiene una bolita. Es más difícil decir que es un árbol, ¿no? Mucho más difícil. Bueno. Entonces, esto nos lleva a que el concepto de ser como tal, como es el más amplio, no hay dos seres, porque todo lo engloba. Es indivisible, puesto que no es nada material. Lo único que se puede dividir es lo material. Yo puedo partir esta mesa en un montón de cachos, puedo romper una tiza, pero el ser no, porque es la noción más universal o más amplia. Avanzando un poquito, vamos a movernos hoy. Hoy yo le voy a titular a este vídeo, le voy a titular el ser, simplemente, en torno al ser. Tenía uno por ahí, porque es como transversal. Digo que si esto se entiende, el programa es solo ir rellenando, después, os aseguro. Esta primera mitad del curso, solo si entendemos esto, vamos rellenando cosas. En el fondo habría que decir qué es el ser para uno y qué es el ser para el otro. Fijaos que
Sin embargo, cuando Platón dice que el ser es la idea, ya veremos cómo lo dice en griego, a ver si por lo menos puedo, si me puedo habilitar la pizarra, podré usarla. Ya no decimos que hay un solo ser. La idea de Platón tiene exactamente, como comprenderéis, las mismas características del ser de Parménides. Como tal es indivisible, es inmutable, etcétera, porque no es material. O sea, la idea de mesa cambia, no puede cambiar. No puede cambiar. Básicamente lo que es la idea de mesa, independientemente que sea cuadrada, redonda, verde, blanca, de plástico, de madera, pero la idea de mesa, un tablero que sirve para apoyar cosas, que sería la esencia, ya veremos en qué sentido podemos utilizar también el término esencia. No os preocupéis porque yo vuelvo, y como voy a luego exponer sistemáticamente los autores, os sale prácticamente la pregunta, si queréis. Tiene la idea el ser para Platón es la idea y es idéntica al ser de Parménides menos una cosa. ¿Menos cuál? Que hay varios tipos de ideas. O sea, una cosa es la idea de mesa, otra es la de ser humano, otra es la de ordenador, otra es la de árbol, otra es la de animal. O sea que es como si yo el dibujo que hago, si el ser de Parménides es lo engloba todo, digamos que está el ser, pero hay distintos modos de ser. Se puede ser como mesa, como árbol, como mamífero, como Pepe, muchos modos de ser. Como Pepe no, como ser humano, como hombre, ¿no? Dicen los filósofos. Ahora estamos con todo el lío del lenguaje no sexista. Hay que ser no sexista en muchas cosas, pero en la realidad, el lenguaje, no, sin destrozar el lenguaje, se podría llegar a ser no sexista, pero hay una polémica ahora brutal sobre esto. Bueno, entonces, la idea serían modos de ser, son los géneros, son los significados, no son las ideas. O sea, el ser también sería un gran significado que todo lo abarca, pero a su vez, de una cosa podemos decir qué es, y decimos qué es y qué es. O sea, nos vamos a preguntar, ¿qué es eso? Si decimos esto es un ser, es lo más general, lo más amplio que podemos decir de algo. Pero luego podemos decir, esto es un ser que es una mesa, que es un árbol, que es una persona, que es un libro. Y Aristóteles dirá, cuando dice que el ser es la sustancia, es una traducción, porque en realidad Aristóteles está diciendo que el ser es el ser, porque resulta que sustancia se traduce en latín, sustancia traduce un término griego que es usía, se usa por ahí como una cosa, como dice usía, se usa de una manera, porque usía es en realidad el femenino de on. Eso, los griegos es lo mismo, es el participio presente, el verbo ser, uno es masculino y otro es femenino, pero una cuestión estilística, es lo mismo decir on que decir usía. Y usía en realidad es de un dialecto, que sería usa, o usa, en el que más conocido, y usía es de otro dialecto dentro del griego. Bueno, lo quiero decir que, de todas maneras, cuando decimos que el ser es la sustancia, si admitimos la traducción latina, podríamos decir que para Aristóteles la sustancia es lo individual y concreto. O sea que el ser es lo individual y concreto. ¿Qué quiere decir esto? Concreto que es inmaterial. O sea, el ser es individual y material. Seres, según Aristóteles. Pues esto, esa mesa, este señor, esta señora, esto es un ser. Esos son los seres. O sea, fijaos, el ser, todo lo que es. El ser, pero todo lo que es, hay diversas maneras de ser. La idea de Platón. Y luego los individuos a los cuales esa idea se le aplica. Ahí está. Vamos a seguir trabajando. Pero fijaos que lo que ha ocurrido es que se ha ido como hilando más fino o filtrando. La primera noción
abstracta en el sentido de formal, hecha por la inteligencia, es la noción de ser para referirse a la física. Ya no dice Parménides, es agua, es elemento, son combinación de elementos, es ser. Platón dice, es idea. Claro, la idea nuevamente, el mundo material, no está la idea. Platón dirá, recurriendo a un artificio que lo hacía de manera didáctica, las cuestiones relacionadas con el mito, dice, bueno, las cosas en realidad materiales, hay un demiurgo, una especie de artesano, de creador, pero un creador no es como el de la Biblia, que como conoce las ideas y tiene los ojos fijos en las ideas, la mente fija en las ideas, que son como arquetipos, con eso plasma en los seres materiales las cosas materiales, que se conocen a través de los sentidos, dice Platón. ¿Y Aristóteles qué va a decir? ¿Qué es el ser y qué es las ideas? Bueno, el ser para Aristóteles no va a tener ningún problema en aceptar que es todo lo que es, pero en realidad para Aristóteles un ser es aquello que un ser, ¿no? El ser, un ser que se puede conocer a través de los sentidos. O sea que aparecería ya una postura empirista muy clara. Si tú no conoces a través de los sentidos, algo que se llama en Aristóteles, que ya lo veremos, accidentes, palabreja que nos deja un poco perplejo, porque es una traducción latina de una palabra griega que no nos dice nada, que es simbebekos, no nos dice nada, pero que son como cualidades. Nosotros cuando conocemos algo, ¿por qué lo conocemos? Porque lo miramos, lo tocamos, lo olemos, lo manipulamos, o sea, lo conocemos a través de los sentidos. Y lo conocemos a través de los sentidos porque esa cosa que es material tiene propiedades que hace que lo pueda ver, tiene un peso, tiene un color, una densidad, una temperatura, que lo podamos percibir a través de los sentidos. Entonces, es muy interesante porque para Aristóteles, si no hay conocimiento de los sentidos, no podemos conocer el ser, ni mucho menos la idea. Aristóteles fue discípulo de Platón, ese sí que lo conoció, Y Aristóteles sigue trabajando en el concepto de idea y Aristóteles dice, no, pero las ideas no es que sean que estén en nosotros, como pensaba Platón, ¿no? También aludiendo a una cuestión mitológica, mítica, de que el hombre habría conocido todas las verdades y cuando se encarna en un cuerpo, pues las olvida, pero las tenemos. Entonces, a propósito de conocer las cosas materiales, recordamos a las ideas, esa es la famosa doctrina de la reminiscencia, conocer es recordar. También lo tendrá San Agustín como cristiano, solo que San Agustín no puede admitir la preexistencia del alma, sino dice que cuando Dios nos crea y nos crea, nos dota del alma, pone las ideas como razones seminales, como semillas que están ahí para ser actualizadas. Bueno, Aristóteles va a decir una cosa muy importante. Si nosotros no tuviéramos conocimiento de los sentidos, no tendríamos ideas. No olvidéis que Aristóteles sí que es un físico, Platón no. Platón es un filósofo moral y político, pero Aristóteles sí es un físico. Y las ideas, entonces, ¿de dónde salen? Entonces, las creamos nosotros. Las creamos nosotros. ¿Cómo las creamos? Mediante un procedimiento que se llama abstracción. Abstraere en latín significa separar, ¿no? Entonces, ¿separo qué de qué? Bueno, eso es una mesa, pero si yo separo, veo varias mesas, separo, digamos, el que sea, dejo de lado las características, que si es de plástico, si es amarilla, si es azul, si es crema, si es tal, y me quedo con que es una mesa, pues lo que tengan en común una serie de seres, de entes, de cosas. Cosas es un término bastante técnico, lo podemos usar porque luego en latín se dice res, ¿no? Una sustancia es una cosa que tienen una característica común. Entonces he abstraído lo que Aristóteles le va a llamar la esencia. Y esto van a ser las ideas. Voy a dar un ejemplo. Voy a intentar
Ay, por Dios, me preocupa esto, esta gente del otro lado. Nada, nada de nada. 5-3. Es que no está ni la contraseña puesta. Te falta un 0 de los 4. El usuario está bien, ¿Mm? el usuario ha revisado que esté bien. El usuario está perfecto. No estás escribiendo. Ah, esta me la va a rebotar. Bueno, vale. Lo siento, pero... Bueno. El ejemplo que os iba a poner, no sé si conocéis a Jean Piaget, es ya ha fallecido, es un psicólogo, pedagogo, que es fundamental, los que han estudiado magisterio, cosas de pedagogía, sobre todo y psicología evolutiva, ¿no? Entonces Piaget es el que divide la época del pensamiento abstracto, el pensamiento concreto, en los individuos. Por ejemplo, un bebé, los que tengáis un bebé cercano, lo hayáis tenido, si os acordáis, un bebé va aprendiendo a hablar y va aprendiendo palabras y por supuesto va teniendo significados, pero esos significados, por ejemplo, si un niño dice, qué sé yo, pelota, es una pelota que tiene en su casa muy bonita, de colorines, de plástico. Y entonces esa pelota la pierde, tú le traes otra pelota que no es esa, se va a coger un berrinche normalmente, porque eso no va a ser la pelota. ¿Por qué? Porque el nombre siempre se refiere a una cosa concreta. Por ejemplo, mamá es su mamá. Luego, con el paso del poco tiempo, pero necesita 2 o 3 años, a lo mejor, o 2, no recuerdo exactamente, va a comprender que sus amiguitos, sus compañeritos también tienen una mamá y va a poder hacer la transferencia hasta que se diga, mamá es una... Va a llegar al concepto de madre, de mamá, pero en principio la mamá es su mamá. No hay manera no puede hacer la transferencia que hay una señora que cumple unas funciones muy similares a la de su madre, eso no puede llegar a ello. Es más, en la etapa más inicial, cuando el bebé prácticamente su órgano cognoscitivo mayor es la boca, que todo lo conoce a través de la boca y del olfato, y por supuesto del mamar, ¿no? A través de, pero a veces hay que darle biberón, aconsejan los pediatras que hay que, que vaya como chupando alternativamente 2 o 3 tetinas, ¿no? Por si se te cae o si se te pierde o si se te estropea, porque como le des al bebé una tetina que no es la que él ya conoce e identifica como que es la suya, puede montar un escándalo, no solo porque sea dura, todavía tenga un cierto aroma a goma, sino porque él ha identificado, ha construido la idea sobre la base de su órgano cognoscitivo importantísimo, que es la boca, ha construido que eso que le va a dar el alimento y que para él es importante, que es agradable, que tiene muchas connotaciones, tiene esa textura, ese color, ese olor. Entonces dice, bueno, pues usted, vamos, yo ya lo he hecho cuando tenía mis hijos, hace mucho, o un chupete, decía, no, tú dale 2 o 3, porque como pierdas uno, la noche que te va a dar, cuando vayas a la farmacia y compres otro, va a ser fina. Bueno, a lo que vamos, que en principio los seres humanos funcionamos con el pensamiento concreto, y dar el paso al pensamiento abstracto significa precisamente el poder
construir tú las ideas o conceptos o significados. Las ideas son los significados del cuadro del triángulo semiótico, ¿no? También es verdad que a veces los seres humanos hay diversos niveles de abstracción, que no quiero entrar en ello, y a lo mejor no todo el mundo consigue los niveles de abstracción adecuados, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que esto lo dijeron en la tele. Sería un nivel básico de pensamiento concreto, ¿no? Bueno, ¿y qué es que lo hayan dicho en la tele? O sea, que son incapaces de filtrar la información. Por ejemplo, ahora en España no tenemos prensa escrita fiable, a mi criterio. No hay prensa escrita fiable. Por lo tanto, la gente que no puede leer la prensa digital tiene que tragarlo lo que dice la tele o lo que dice la prensa escrita, que tampoco lo compran, pero van a los kioscos y ven unos titulares. Pedro Sánchez ha traicionado, no sé quién ha traicionado, lo que quiera decir el periódico de turno. Y todos dicen lo mismo en este momento. Casi más fiables son, hay periódicos que son súper fiables como La Razón, porque basta que lees la vuelta al argumento y te enteras. Yo no voy a leer El País. Prefiero leer La Razón, ¿para qué voy a leer El País? Además no hay que leer, bueno, depende como los que os guste. Si no, no hay que leer El País ni siquiera digitalmente para no hacer audiencia. Yo ya lo he dado de baja, porque es lo más terrible, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la diferencia entre pensamiento concreto y pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto, digamos, es a lo que tenemos que llegar. Bueno, voy a ir a otra cuestión, porque estos temas los voy a dar sistemáticamente. El ser es todo lo que es para Parménides. El ser, pero hay distintos modos de ser, que serían las ideas, este es el ser para Platón. Y luego están los individuos, ¿no? Que es el ser para Aristóteles. Para Aristóteles un ser no es nunca una idea. La idea sería un predicable. Aristóteles es un gran lógico también. O sea, algo que se puede predicar, algo que se puede decir del ser. También se puede llamar categorías. ¿No? Esto es una mesa, esto es un banco, esto es un árbol, esto es un perro. Porque el ser es básicamente lo individual, lo que se puede conocer a través de los sentidos. A ver, yo no sé si es que yo estoy confuso. ¿Cómo? Que no sé si es que estoy yo confuso. ¿La idea de ser es evolutiva desde Parménides hasta Aristóteles? No, evolutiva, en todo caso, no. La idea de ser, sí, perfecto. Digamos que más que evolutiva la idea, abarca la idea de ser, porque lo único que podemos estar trabajando ahora de momento es la idea de ser, puesto que al ser como tal es una idea, digamos, que engloba todo lo que es. Y en el caso de Platón se distingue más finamente de que no todo es de la misma manera, sería eso. Pero es que da la impresión de que Aristóteles llama ser a lo que Parménides llama no ser. Ah, claro, muy bien, porque Parménides, perfecto, muy bien, porque en la identidad de pensar es efectivamente, un individuo para Parménides no sería ser, muy bien, y tampoco para Platón, porque para Platón el ser son las ideas, como aquellos arquetipos, ¿sí? Pero no hay contradicción, aunque parezca, para explicarlo no tenemos más remedio, pero no hay contradicción. Lo que pasa es que Aristóteles, en el fondo, yo creo que avanza mucho en lo que es la gnoseología, la teoría del conocimiento, y de alguna manera él considera que, bueno, de alguna manera no, él considera que al ser hay que conocerlo, y se lo conoce a través de los sentidos. Pero entonces, perdón, es una idea materialista la de Aristóteles. ¿Cómo? Es una idea materialista la de Aristóteles, a diferencia de Platón y Parménides. ¿Más realista, dices tú? Materialista. Aristóteles. El concepto de ser, sí. Ajá. No sé cómo se puede aplicar. Sí, bueno, para Aristóteles, o más materialista quizás, ¿no? Más materialista. Sí. Ah, eso has dicho. Ah, perdona, que yo tengo... Es más materialista, claro. Digamos más empirista, ¿no?
empirista, materialista, pero por eso, desde mi punto de vista, es totalmente contraria esa noción a la noción del ser de Platón. No es contraria, fíjate, no es contraria. Como diría el amigo, evoluciona, digamos, se hila más fino. No es contraria, porque para Aristóteles la idea, el concepto de idea, va a ser exactamente igual que para Platón. La diferencia es que para Platón dicen, bueno, se podría aceptar que las ideas estarían en nuestra propia alma o nuestra propia inteligencia. Y para Aristóteles no. Digamos que nosotros naceríamos de alguna manera con una especie de tabula rasa o mente en blanco, y hasta que no empezamos a conocer a través de los sentidos, no tendríamos idea. Porque para Platón los sentidos engañan. Por supuesto. Con lo cual... Por supuesto. Pero para Aristóteles, tampoco, no te creas que bastante, también, vamos, los sentidos nos engañan. Lo que pasa es que no tenemos más remedio que partir de los sentidos. No, yo creo que, ya hablando hoy en día, ¿no? No se puede defender el platonismo en cuanto a la teoría del conocimiento. Desde el punto de vista lógico, sí, porque Platón, la noción de idea, pues se la traspasa a Platón a Aristóteles. Y a su vez Sócrates a Platón. La idea como géneros o algo que se puede predicar de lo que es lo que se va a llamar esencia posteriormente. En nuestro lenguaje eso sería la esencia. Y Aristóteles dice, por ejemplo, ¿cuál es la esencia? Diría, porque había que aclarar esto, la esencia de hombre, animal racional, decía Aristóteles. Es muy interesante porque entramos en el tema de la definición, ¿no? Bueno, ¿cómo se define? Por eso entraremos en Aristóteles. En Aristóteles tenemos que estar un rato. Sí, Aristóteles es más empirista, es empirista en ese sentido. Y es imposible salir de ese empirismo. Luego ha habido ediciones modernas, lo veréis en el curso siguiente, por ejemplo, de un Descartes que habla de ideas innatas, que no es lo mismo que Platón, pero son ideas innatas, y de los empiristas que hablan que si no hay impresiones no hay ideas. En cualquier caso, fijaos cómo de todas maneras falta mucho, porque para Aristóteles los seres humanos tenemos la capacidad, mediante la abstracción, de construir las ideas, ¿no? Y en las ideas, ¿cuál es el contenido de una idea? La esencia, dirá Aristóteles. O sea, la esencia del bolígrafo es que escriba, no sé qué, ¿no? La esencia. Pero Aristóteles es un realista también ingenuo, digo yo, porque cree que si nosotros los humanos aplicamos nuestra inteligencia a los datos de los sentidos, vamos a construir las ideas cuyo contenido es la esencia y que además todos llegamos a lo mismo. Ahí se equivoca. Pero bueno, necesitamos siglos para darnos cuenta que se equivoca, porque resulta que como no hay una esencia, nuestra inteligencia tampoco capta ninguna esencia, construimos significados. Más razón tienen a partir del siglo XIII los nominalistas y en fin, lo que es la filosofía moderna. Nosotros construimos, Kant da la gran solución a estas cosas. Nosotros construimos significados, pero eso no quiere decir que haya una esencia en las cosas, porque si hubiera una esencia en las cosas, tendría que haber una inteligencia que ha creado esa esencia. Vamos nuevamente al creacionismo. Me comentaba este amigo, bueno, azar o causalidad. Mira, yo no sé, vamos a hablarlo. Es que tuve una buena charla con él, pues está trabajando un tema. Vamos a hablarlo, pero no quiero saber nada de aquello que suene a creacionismo. Si tengo que decirlo rapidísimamente, te voy a decir casualidad, azar. Porque si tú admites la causalidad, vete tú a saber todo lo que te cuelan con ella. Pero toda la ciencia se explica por causalidad. Sin embargo, toda la ciencia se explica con un sistema... No tanto, no te creas. ¿Tú eres científica? Digo porque yo a veces me encuentro con alumnos aquí y me pongo a hablar de algo y saben mucho más que yo porque me pongo a hablar de física y tengo físicos, me pongo a hablar de biología y tengo médicos y biólogos y bueno, a ver... Pero si es posible hacer ciencia es porque hay una causa que se estudia, o sea, el sentido de la investigación es identificar las causas
de cualquier fenómeno. Bueno, eso lo tendremos que corregir. Efectivamente, dentro de la doctrina de la física, sí, un poco la física es la ciencia por antonomasia, yo lo pienso, sigue siéndolo, es un poco la doctrina de la causalidad aristotélica, pero vino Newton y la ha modificado, ¿no? Entonces, más que causas, está Hume, lo que tú encuentras son antecedentes y consecuentes, concomitancia, y la ciencia concluye que algo se produce por tal, explica por qué se ha producido algo, mientras no se demuestre lo contrario. Es sí, pero el método experimental, o sea, la ciencia debe construir enunciados válidos. La ciencia histórica también, la ciencia es fundamental conocer cómo se trabaja en esa ciencia, qué se puede decir y qué no se puede decir y cuándo el enunciado es válido. Entonces, realmente se puede decir que la causa de que el agua hierva a 100 grados es el calor que se le aplica al agua. Lo que se puede establecer es que hay una concomitancia, que siempre que tú lo calientas pasa esto. Hay una sutileza, pero no la causalidad en el sentido ontológico, metafísico, que decían algunos, es la que se ha dejado de lado. Pero por supuesto, tienes que explicar los fenómenos. En realidad, lo que hay que hacer es explicar los fenómenos. Por ejemplo, un ejemplo de ciencia magnífico es Ptolomeo, el famoso astrónomo, el de la teoría geocéntrica, que curiosamente tiene más razón que la mayoría de todos los heliocentristas hasta Galileo. ¿Por qué? Porque Ptolomeo, curiosamente, todo lo que explica encaja. Las mediciones que hace y todo. Solo hace una cosa, que en vez de tomarlo desde afuera, desde la Tierra, explica todo lo demás. Tiene que inventar una cantidad de elementos geométricos, una noción del cuante, epiciclo, todas estas cosas. Pero Ptolomeo tenía un lema: salvar las apariencias. Y eso es lo que hace la ciencia. Mientras explique los fenómenos, eso vale. Pero una cosa es explicar los fenómenos y otra cosa es establecer cuál es la causa de esos fenómenos, que no es tan sencillo. Curiosamente, todos los demás eran mucho más chapuceros que Ptolomeo, hasta que viene Galileo y demuestra. Porque, bueno, el concepto de demostración científica es muy importante. De demostración. Cada ciencia demuestra de una manera determinada. Y Aristóteles en realidad no demuestra, Galileo hasta que no fabrica un telescopio. Hasta que no fabrica un telescopio no puede demostrar. Lo fabrica y lo emplaza en la catedral de una de las iglesias de Florencia, y ahí puede. Pero bueno, eso lo iremos despejando. Llegamos a una cuestión muy interesante, que realmente cuando decimos que el ser es el no ser, ¿qué es el ser y qué es el no ser? Hemos dicho que el ser es todo lo que es, pero no podemos decir que el no ser sea la nada. Si nosotros agregamos el ser es todo lo que es, entre paréntesis, objeto de ciencia, no ser será lo que no puede ser objeto de ciencia. Por ejemplo, tú no haces una ciencia de los individuos. No hay una ciencia del individuo. La ciencia siempre no trabaja, no explica científicamente por qué cayó la manzana de Newton, sino que tendrá que hacer caer muchas veces manzanas y otras cosas para poder enunciar la ley de la gravedad. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba psicología, una de las cosas que he estudiado, que no me dedico a ello, me ha servido, siendo muy joven, me acuerdo que decía el manual de psicología, en esa época se llamaba psicología general. Bueno, la psicología es la única ciencia de lo individual, decía, porque la ciencia, sabíamos que era la ciencia de lo general, de lo universal y general no es lo mismo, algunos dicen universal, pero no es lo mismo. En cambio, la psicología es ciencia de lo individual. Bueno, pues era interesante las disquisiciones que se hacían ahí. Pero al científico le interesa los fenómenos que se repiten, no una casualidad. Entonces, en ese sentido, el individuo no es objeto de ciencia. Lo que hoy es y mañana no es, que dirá Parménides, no nos interesa. Al científico le interesa aislar
regularidades, sabiendo que pueden haber excepciones, porque siempre la ciencia enuncia algo mientras no se demuestre lo contrario. Esa es la diferencia con la antigua metafísica, que parecía que había llegado a verdades absolutas. Lo que hace Newton en realidad es quitarle valor ontológico o metafísico a la física, ¿no? que era subyacente a la física aristotélica. Bueno, no sé si os ha abierto un poco, yo tengo algo más que decir. De todas maneras voy a hacer una exposición sistemática de estos autores, ¿no? Muy escolar, la sistemática es más escolar, es más lo que te van a ir preguntando, pero esto puede servir a todos o a la mayoría o a algunos para meteros más a fondo. A ver, en el siglo XX, algunas corrientes de la filosofía, yo mismo las conocí y me ejercieron cierta influencia en mí, se empezó a utilizar la pregunta por el ser, que sería la pregunta por antonomasia de la filosofía, la pregunta por el ser. Pero el ser fue adquiriendo una connotación, esto es bastante ya del siglo XX, yo diría, relacionada con sentido. Por eso decía yo, vez pasada, que la pregunta fundamental de la filosofía es la pregunta que indaga acerca del sentido. Y yo decía, el sentido de la existencia. Y me parece que hablé de las situaciones límite, me parece, porque suelo hablar de esto, o no hablé. ¿No llegamos a hablar de esto? Bueno, pues hablaremos. Entonces, o sea que yo no empecé la clase diciendo que erais filósofos. Sí. ¿No? Sí, eso sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, eso sí. Bueno, si no lo dije, pues tendría que haber empezado por ahí. Sí, sí. Empecé por ahí. Bueno, entonces yo decía, bueno, soy filósofo, tenéis una filosofía de la vida, os habéis hecho la pregunta fundamental de la filosofía, que es la pregunta por el sentido, y además también hemos dicho, bueno, esto ha ocurrido realmente, porque en algún momento habéis preguntado qué sentido tiene todo esto, o habéis llegado a la conclusión de que nada tiene sentido, o que todo tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y por qué decía esto? Porque también decía que de alguna manera el ser filósofo era desear conocer, era pensar, y también decía, lo digo bastante, que pensamos cuando no tenemos más remedio. O sea, pensamos, es lo que tenemos para adaptarnos al medio y no desaparecer, pero a ser posible no pensamos, en el sentido filosófico y científico. Elucubramos, divagamos, soñamos, pero no pensamos. Mejor, ¿no? Sería terrible, sería una enfermedad si estuviéramos todo el tiempo pensando. Pensamos cuando no tenemos más remedio porque tenemos que resolver algo y ojalá que nos pille bien formaditos y con recursos para poder llegar a la conclusión más adecuada y que nos traiga menos problemas o que nos resuelva el problema que tenemos. Entonces sí que hay una interpretación existencial o existencialista de la identidad entre pensar y ser. Si ser es sentido, pensar es buscar el sentido. Pero como no hay un sentido establecido, puesto que no hay una creación, ni hay una causa primera de nada, el sentido es algo que le damos nosotros. Y los sentidos se los vamos dando a lo largo de nuestra vida. Y yo, no sé, aquí no hay nadie que se aproxime a mi edad, bueno, algunos que se aproximan más que otros. Pero llegas a esta altura de tu vida y te das cuenta que, quién sabe, hay respuestas, hay cosas que no tienen ninguna respuesta. Y yo creo que no la van a tener, ¿eh? Pero usted da un punto de vista filosófico concreto. ¿Quién? Pues su punto de vista es un punto filosófico de vista concreto desde el punto de vista de la filosofía. Parte de que no existe una creación, pero hay también corrientes filosóficas que parten de que existe una creación, de que, o sea, está dando un punto de vista concreto suyo. Sí, mío, ¿no? Sí. Desde dentro de un sesgo. Sí, pero a ver, no importa, yo sé que parto, yo puedo decir parto de esto, ¿no? Pero, sinceramente, ¿alguien aquí tiene idea de qué sentido tiene nuestra vida? Más allá de vivirla,
¿Alguien tiene idea? Y no me refiero a cuál es el origen, hacia dónde vamos, no, no, no. ¿Alguien tiene idea de qué habrá pasado para que de repente haya un primate tan pretencioso como nosotros, que además inventamos inmortalidades y que creemos que vamos a vivir eternamente? Yo realmente me queda, vamos, estadísticamente, a pesar de que hay quien dice que el que va a vivir 100 años ya ha nacido, le pregunté a mi hijo médico, el pequeño, y me ha dicho que son disparates. Pero, ¿cuánto me queda? Sin contar a gente que conozco que yo ya la he sobrepasado en 30 o en 40 o en 50 años. Gente que se ha muerto joven. ¿Cuánto me queda? Y realmente es un poco una tomadura de polvo, ¿no? No sé de quién, pero es tremendo si uno se pone a pensar. Tremendo en un cierto sentido. Al mismo tiempo, otros días leía una especie de poema de Saramago y decía, bueno, no importa la edad, la cuestión es... Y es verdad que no importa, porque la vida tiene sentido el vivirla, el presente, el día a día. O sea, lo que tiene sentido es que somos buscadores de sentido. Pero el único sentido, y por eso hay una identidad entre pensar y ser, el único sentido que tiene la vida es que somos buscadores de sentido. Y el sentido, y que el sentido lo construimos todos, y que al final de nuestra vida habrá tenido el sentido que le hemos dado o que hemos podido darle dentro de un contexto. Porque hay gente que está muy mal, que no puede ni construir nada. Entonces, si partimos de la base que el ser que somos, nacemos como siendo un ser individual, ¿no? En el sentido de usted, muy incompleto, y que lo que llaman la esencia, o sea, lo que somos, lo construimos nosotros, como diría Sartre, y la esencia se completa, está completita en el momento que nos morimos, es lo que hemos hecho de nosotros mismos. Bueno, pues ese es el sentido de nuestra vida, al punto de que siempre estamos buscando. Ya veremos cuando analicemos textos de Platón y Aristóteles qué cuestiones interesantes aparecen, porque además los seres humanos, aunque encontremos un sentido o consigamos algo, eso nos dura, tiene fecha de caducidad. ¿O no? ¿O no? Joder. No, yo me alegro, ya tenemos que... ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, me alegro mucho. No, yo creo Puede que sí. tener la vida un sentido más trascendente. ¿Eh? Y que la vida puede tener un sentido más trascendente. O sea, que creo que su visión es una concreta visión filosófica. Ah, sí, claro. Y que hay más. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hay gente que cree en el amor, por ejemplo, Claro. O en la pareja. Hay gente que cree que en el cielo. Una visión Hay más gente- trascendente. Sí. Una visión más trascendente. Sí. No, eso sí, yo sé que hay gente que cree en todas esas, que cree que incluso tenemos alma y que no nos morimos, Platón quería eso. y nuestra alma se va pues, a un lugar muy bonito. Claro que hay gente que... Pero a mí me gusta que confrontemos eso. Mi misión en todo caso, no tengo ninguna misión tampoco. Mi cometido es precisamente, bueno, pues plantear estas cuestiones, ¿no? Sí, tienes toda la razón. En cualquier caso, lo importante es ser feliz. Y entonces, y no complicarte la vida pensando, bueno, no amargarte pensando de que esto tiene tiene fecha de caducidad. Yo es que me he dedicado a esto y no he encontrado respuesta. Lo mismo, hay gente que es feliz haciéndose felices a otros. ¿Hay gente que dice? Hay gente que es feliz haciendo infelices a otros. ¿Es feliz haciendo felices? Bueno. Infelices a otros. Eso es una... No, es que eso es, para mí, por ejemplo, es una condición de la felicidad. Yo no podría ser feliz en un mundo de gente, digamos, en todo caso la felicidad sería luchar para que fuéramos felices entre todos, pero no se puede ser feliz, sería absurdo ser feliz sin luchar como mínimo. Yo no puedo resolver el problema de los refugiados, pero tomar conciencia, luchar, en lo que a mí me corresponda, por supuesto, sí, construir. Yo creo que hay que construir un mundo mejor. Lo que pasa es que en eso radicaría la felicidad. Y cuando se ve aquí, aquí,
Cuando se deja de creer en lo que se cree. O dejamos de creer que se queda la cosa. Cuando dejamos creer en lo que se cree que pasa, dices. Sí, que se queda la cosa. Por ejemplo, lo que decíamos, lo de creer en, yo qué sé, en la idea, ¿no? Así lo digo yo. Pero cuando crees que ya no hay ideas... No, ideas sí hay, ¿no? O sea, ideas en el sentido lingüístico sí hay. Tú dices, cuando dejas de creer, pues te hundes un poco y te pierdes, y luego te encuentras si tienes suerte. Te pierdes, sí. Nos hemos perdido muchas veces. No, pero, o sea, aún siendo así, o sea, forma parte de la creencia, de la no creencia. Sí. Hombre, lo que somos, claramente somos buscadores. No estaríais aquí, ¿eh? Si no estuvierais buscando, no estaríais aquí. Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre? A lo mejor a Carmen, que es joven, no sé si estás estudiando otra cosa y a lo mejor puedes terminar teniendo un título que vete tú a saber por dónde, hasta consigues trabajo con él. A veces consigue más trabajo la gente que un licenciado en filosofía que un ingeniero, un teleco, antes que era una cosa, ¿no? Pero otra gente viene por hobby, viene por aprender, ¿no? Y viene no a buscarse la vida. No creo que algunos de vosotros no vendrán aquí pensando que con el título que vais a sacar, pero estamos buscando y las cosas van a ir quedando abiertas, pero sí que vamos a quedarnos con la reflexión de Carmen, que hay para todos los gustos. Incluso hay gente que piensa que existe Dios. Yo por ahí me parece que hay gente que piensa que existe Dios y que le acompaña y que le ayuda y que le pide cosas. Hay gente. Yo por ahí tengo un... Pasa que no tenéis tiempo. Eso se lo dejo a mis nietos. El día que no esté, porque sería una curiosidad. Mi abuelo tenía unas cosas grabadas por ahí. Pero yo por ahí digo en un pequeño trozo de una clase mía, porque todavía no hemos llegado. Bueno, sí vamos a llegar al tema de Dios, ¿eh? Vamos a llegar al tema de Dios. Y donde yo digo que la única manera de ser un buen cristiano es no creer en Dios. Creer en Dios es un obstáculo para ser un buen cristiano, por ejemplo. Porque es muy interesante la creencia en Dios. Y habría que ver si los que creen en Dios realmente creen en Dios. O en qué Dios cree. O qué significa Dios. Y luego porque una cosa es creer y otra cosa es la fe. ¿Qué diferencia hay entre fe y creencia? Mira, la función nuestra, o por lo menos la mía o de los filósofos, es cuestionar un poco. Pero no de una manera artificial, no de una manera puramente técnica para motivar el aprendizaje. No, porque hay que cuestionar. Una vez se me fue un alumno de clase hace muchísimos años, luego me enteré que era testigo de Jehová porque no podía oír que yo hubiera dicho que lo del alma era una mera metáfora y que el alma no tenía ningún sentido. Y digo, bueno, mira, si no eres capaz de aguantar, de responder a esto, pues qué triste, ¿no? O sea, que te asusta el pensar que se te ponga en cuestión la cuestión de Dios. Los creyentes, muchos de ellos han tenido crisis de fe. Yo ya he dicho que eso está pasado de moda, nadie tiene ese problema. Cuando digo nadie, quiero decir la mayoría. Hay gente que se hace problema por cualquier cosa, pero crisis de fe, ¿qué quiere decir eso? Pero hay gente que las ha tenido, porque no es solo una crisis de fe, es lo que tú dices, un poco, todo se me derrumba. Resulta que ya ni siquiera la política, porque, a ver, ¿cómo salimos de todo esto? Y si siempre han ganado los mismos, y los mismos siempre dan una vuelta de rosca más para sojuzgar.